Nuestro juego todavía no es jugable, pero aún así vamos a ir poco a poco haciendo mejoras en distintos puntos para ver cómo hacer distintas cosas con Godot, y finalmente será cuando hagamos retoques para que el juego realmente sea jugable. Me importa menos el que el juego sea jugable que el hecho de que vayas aprendiendo a manejar Godot con él. En esta ocasión lo que vamos a hacer es ver cómo podríamos obtener puntos cada vez que eliminemos un marciano y mostrar esos puntos en pantalla. Eso, como siempre, va a suponer una serie de novedades, que en esta ocasión van a ser, por una parte, que haremos una nueva escena, que será donde anotaremos todo el contenido del marcador. Por otra parte, que haremos algo que hasta ahora hemos esquivado. Habrá un script que represente al conjunto del juego, y que de momento va a tener poco más que los puntos. Pero es algo que hasta ahora no nos había hecho falta. Los puntos como tal no pertenecen ni al disparo, ni al enemigo, ni siendo estrictos ni siquiera a la nave. Entonces nuestra clase escena, la que engloba todo el juego, tendrá un script asociado. Y como tercer detalle, lo que habrá que hacer entonces cuando haya una colisión, cuando un disparo impacte con un enemigo, habrá que avisar al juego para decirle han cambiado los puntos, de forma que tanto su dato interno como lo que se muestra en pantalla cambien. Así era ahora mismo nuestra escena. Vamos a crear una escena nueva. Ya sabemos, al menú escenas, decimos quiero una nueva escena. En esa escena habrá que añadir los contenedores que almacenarán nuestros distintos elementos de la interfaz de usuario. Entonces diríamos que quiero otro nodo y lo que queremos es buscar la palabra container. Y veremos que hay muchos containers. Tenemos cosas como un hbox container, un vbox container, un hsplit container, un vsplit container. Por ejemplo, el hsplit lo que hará es dividir la pantalla en dos paneles en horizontal, uno a la izquierda, uno a la derecha. El hbox es similar, pero para mi gusto es más versátil porque lo divide en un número indeterminado de paneles verticales. Igualmente tenemos un vsplit para paneles horizontales, si solo son dos, o un vbox para múltiples cajas colocadas una encima de la otra. Tenemos un margin container, que es cuando le quiero indicar los márgenes. Es un contenedor de lo más sencillo, es el que usaremos ahora para que a su vez contenga los demás. Y tenemos también otros como el center container para cuando queramos que las cosas aparezcan centradas. Emplearemos los que en principio me parezcan más útiles en cada caso. Aquí lo que haremos es poco más que poner un texto encima de otro y en la siguiente entrega haremos una pantalla de bienvenida y esa sí que estará un poco más centrada, un poco más vistosa. En nuestro caso, simple entonces hacer que queremos un margin container y dentro de ese margin container añadiremos un vbox container para poner dos cosas, una encima de la otra. Vamos a hacerlo. Elegimos un margin container, quito el zoom. En ese margin container puedo aprovechar y decir, pues quiero indicarte márgenes. Por ejemplo, quiero que a la izquierda tengas 20 píxeles y quiero que arriba tengas otros 20 píxeles. Y verás que este recuadro de aquí se va moviendo con relación a lo que yo le diga. Pero más que eso me interesa el hecho de que este container sencillo va a su vez a contener otro dentro. Va a ser un nuevo nodo hijo y en este caso va a ser un vbox. El vbox, como su propio dibujo te muestra, va a tener varios elementos uno encima del otro. Y en esta entrega van a ser simplemente dos labels, dos etiquetas de texto. Ni siquiera me molestaré en cambiar el formato del texto porque es algo un poco menos trivial de lo que sería deseable para mi gusto. El formato de texto, el tipo de letra, el tamaño, todo eso lo cambiaremos en la siguiente entrega cuando hagamos la pantalla de bienvenida. Entonces sí que descargaremos un tipo de letra de internet y todo eso. Aquí usaremos los valores por defecto. En cualquier caso, nuevamente botón derecho, nodo hijo, y de mis nodos hijos ahora diré, vuelvo a teclear y digo que quiero un label, un label, una etiqueta de texto. Y una segunda etiqueta de texto, también hija del vbox container, nodo hijo y otro label. Antes de seguir vamos a empezar a poner nombres adecuados. Recuerda que un programa por lo general se escribe una vez, pero se lee muchas más. Cada vez que haya que ampliarlo, que corregir cualquier error, que lo que sea, entonces nos interesa que sea legible. En vez de margin container, voy a cambiarle el nombre, a renombrar, y lo voy a llamar interfaz de usuario. En vez de label,
Podemos hacer dos etiquetas distintas, que la primera muestre, por ejemplo, los puntos, que esa sí que funciona en esta entrega, y otra que mostraría las vidas más adelante cuando realmente tengamos disparos por parte de los enemigos y podamos perder vidas. En cualquier caso, hago lo mismo, botón derecho, renombrar, y esta va a ser label o label puntos. Y el label 2, que es un nombre que no dice nada, le cambiamos el nombre para que sea label vidas. Ahora vamos a hacer que eso tenga algún sentido. El label puntos inicialmente va a contener como texto simplemente puntos, 2 puntos y nada más. Luego ya lo que queremos es formar al vuelo una cadena que sea puntos, 2 puntos, 10, 20, 30, lo que corresponda. Y lo mismo para el label vidas. Vamos a su propiedad text en el inspector y ponemos va a ser vidas, 2 puntos. Verás que nuestra interfaz muestra algo. Pues ahora esa interfaz, como siempre, lo vamos a añadir a la escena. Vuelvo a mi escena de juego.tscn. No podemos arrastrar todavía porque no hemos guardado. Volvemos. Y digo, quiero guardar esta escena. Me propone de nombre interfaz de usuario, que es el nombre que yo he puesto al componente. Digo que sí. Y ahora ya sí. Si vuelvo a escena de juego, ya me aparece aquí abajo interfaz de usuario.tscn. Así que ya la puedo colocar dentro de mi juego. La puedo arrastrar a ojo, podría hacer un snap, que es aproximar a ciertas coordenadas, pero voy simplemente a cambiar su coordenada. Verás que aquí no aparece transform, pero sí aparece un tal rect, el rectángulo, y ese rectángulo puede decir que empiezan las coordenadas 0, 0. Y si vuelvo a comprobar, verás que ahora sí que está en mi esquina. Posiblemente esté demasiado en la esquina. Podemos lanzar el juego y comprobarlo. Ahí lo tienes, queda demasiado pegado a la esquina. Entonces podemos o indicarle nuevamente un margen desde aquí. Es decir, pues yo había pensado que quedaría bien con 20-20. O cambiar cualquier otro, pero quedará mejor así que si está totalmente pegado. Así queda más razonable. Tenemos la primera parte. Tenemos hecho que se vea la palabra puntos, que se vea la palabra vidas, como parte de un componente distinto, un componente que podríamos modificar más adelante. Ahora vamos a empezar a hacer que eso responda a código. La primera cosa que vamos a hacer, como ya habíamos adelantado, es que nuestro juego empiece a tener su propio fragmento de código asociado. Entonces voy a escena de juego y donde pone script, que me parece vacío, le digo quiero un nuevo script. Me propone escena de juego, me parece bien, también puede ser simplemente juego, podría ser principal. Voy a llamarlo simplemente juego para que veas que no tiene por qué ser exactamente el mismo nombre que el componente visual, a pesar de que eso es lo más habitual para que sea fácil de localizar después. Pero voy a llamarlo juego a secas para que veas que no es imprescindible que sea así. Digo que lo quiero crear y este fragmento de código va a ser muy sencillo, va a tener simplemente una variable que se va a llamar puntos que va a tener el valor 0. Es tan evidente que ni siquiera voy a poner que se entera. Y vamos a tener, en vez de la función process, una función nuestra que podemos llamar, por ejemplo, incrementar puntos. Y que lo que va a hacer es que cada vez que la llamemos, los puntos van a aumentar en 10 unidades. Pues diríamos, quiero que mis puntos aumenten en 10. Eso es lo que haríamos para que desde el programa se pueda llevar un control de puntos e ir incrementando esos puntos cada vez que corresponda. Siguiente cosa que debemos hacer, avisar a la interfaz de usuario para que cambie el valor de los puntos. Pues eso vamos a hacerlo primero de la forma que conocemos y luego vamos a ver una forma nueva. La forma que conocemos es decir, pues quiero que me busques entre mi lista de nodos y entre mi lista de nodos tenemos uno que se llama, aparecerá por aquí abajo, interfaz de usuario. Verás que aparecen con barras cada uno de los elementos contenidos en él. En mi caso yo querría cambiar el label puntos, label puntos. Pues diría quiero que ese label puntos cambie. Con eso estoy haciendo al nodo del label puntos, lo que quiero cambiar es su texto.
¿Y su texto qué quiero que sea? Pues quiero que sea nuevamente la palabra puntos, seguido de 2 puntos, y a continuación el valor de los puntos. Esto en algunos lenguajes haría que el puntos, que es un valor numérico, se convierta a cadena de texto. En GDScript, en el lenguaje propio de Godot Engine, no es así. Tenemos que poner str para decir esto, tómamelo como cadena. Pues de esta forma lo que haríamos es que cada vez que se llame la función incrementar puntos, primero los puntos aumentan a 10, con lo cual pasarían de 0 a 10, luego de 10 a 20, luego de 20 a 30, y entonces buscamos el nodo que corresponde a mi etiqueta de puntos, que es parte del VBox Container, que a su vez es parte de la interfaz de usuario, y le decimos tu texto va a cambiar. Tu texto va a ser la palabra puntos seguida del valor de esos puntos convertido a cadena. Ya solo nos falta llamar esa función cuando haya una colisión. Las colisiones las estamos comprobando en la clase disparo. Pues vamos a disparo.gd. No, perdón, en la clase enemigo. Aquí está, teníamos una función recibir disparo que lo que hacía es que liberaba, eliminaba el objeto que nos había impactado, es de suponer que sería un disparo, y luego eliminaba el marciano como tal. Pues lo que haríamos es, desde aquí, avisar al juego y decirle, juego, tienes que incrementar los puntos. ¿Cómo haríamos eso? Pues el juego es el padre de este objeto. Con lo cual diríamos, quiero que me busques a mi padre, al objeto que me tiene a mí almacenado dentro, y dentro de mi padre el problema es que yo no puedo hacer directamente cosas como incrementar puntos, porque así en este momento no se sabe si su padre es la escena de juego o qué es, con lo cual no me permite llamar directamente a funciones. Pero hay una forma de hacerlo. Cuando no se sabe a priori cuál es el elemento que contiene este, lo que queremos es decir, quiero que llames a una cierta función, pondremos .call, y a ese call le indicamos, entre comillas, el nombre de la función. Y el nombre de la función es incrementar puntos. Esto lo que ha hecho es que en vez de escribir yo punto incrementar puntos y paréntesis, sea una llamada a una función que no está definida para cualquier objeto, lo que hago es decir, busca y llama a esta función. Esa forma sí que es sintácticamente correcta, no va a darme un error en tiempo de compilación. Mirará quién es su padre, verá que es la escena de juego, intentará llamar a un método llamado incrementar puntos. Y ese incrementar puntos, como en la clase escena de juego, tenemos el script llamado juego.gd y ese sí que tiene un incrementar puntos, debería funcionar. Vamos a probarlo. Aparecen los puntos y las vidas. Y si yo disparo y acierto a un enemigo, ahí está, los puntos cambian a 10. Si vuelvo a disparar y vuelvo a acertar, ahora los puntos deberían pasar de 10 a 20. Y así sucesivamente. Por supuesto falta mucho, no solo faltan las vidas, falta comprobar que ha terminado la partida, faltan muchas cosas más. Pero esta sería la idea básica de cómo hacer un marcador de puntos. Como detalle avanzado ya que estamos, pues en la clase juego hay una forma un poco más compacta de cambiar esto. Para acceder a un cierto nodo, una forma alternativa de hacerlo es, en vez de poner getNode y el nombre entre comillas, lo que puedo hacer es precederlo con un símbolo de dólar. Con lo cual yo podría poner algo como esto, es decir, dólar interfaz usuario barra VBox Container barra label puntos y a partir de ahí seguir normalmente. Esta anotación de aquí abajo, dólar interfaz de usuario y seguido por barras toda la ruta hasta llegar al contenedor que nos interesa, es lo mismo que getNode e indicarle como cadena todos los nodos separados por barras. Entonces, en la práctica, esta forma, aunque sea un poco menos legible, para mi gusto es más evidente esta, aunque sea más larga, deja más claro que es un nodo lo que busco. En la práctica esta forma es muy habitual en Godot, es simplemente una abreviatura. Otra forma de hacer lo mismo. Comprobamos que funciona, comento esta línea y dejaremos esta segunda como forma habitual de acceder a componentes. Vamos a verlo. Ves que el comportamiento es exactamente el mismo, pero es una forma un poco más compacta, es una forma un poco más al estilo Godot. Pues aquí dejamos la entrega y en la siguiente ampliaremos estas ideas para hacer una pantalla de bienvenida.